Hola youtubers, soy Carlos Oliveras de photoshopeando.com y hoy estoy súper contento porque Ildefonso me ha invitado a participar en su canal. Lo que vamos a ver es cómo partir de una fotografía como esta y llegar a un resultado de este tipo. Id poniendo las palomitas en el microondas porque lo vamos a pasar en grande. Antes de nada, dejadme que os hable un poquito de mí. Como dije antes, me llamo Carlos Oliveras y estoy al frente de un ciberchiringuito internetero llamado photoshopeando.com, donde generalmente publico tutoriales sobre Photoshop y Lightroom. Concretamente suelo compartir trucos o técnicas bastante específicas, incluso anecdóticas y por qué no decirlo un poco frikis, pero siempre o casi siempre orientadas a fotografía digital. En general abordo todos estos asuntos con un poco de humor y tontería, como ya habréis empezado a notar. Por supuesto, os invito a visitar mi canal en YouTube y si encima os suscribís ya sería la bomba. Dicho esto, el tutorial. El tutorial está remotamente inspirado en el estilo del diseñador italiano Alberto Seveso. Os recomiendo que visitéis esta dirección que aparece sobre impresa para familiarizaros con su estilo. Evidentemente aquí tenemos un tiempo limitado y mi talento que es todavía más limitado, así que lo que vamos a ver es más bien, pues bueno, lo que decía, algo remotamente inspirado en eso, una versión low cost, descafeinada, pero que no obstante confío en que proporcione herramientas suficientes para que os animéis a experimentar con ese tipo de resultados y que podáis desarrollar vuestro propio estilo. El primer paso es elegir una fotografía adecuada. Yo he elegido esta porque ya la tengo medio retocada y conviene que la piel y ciertos detalles estén ya perfeccionados para que luego el resultado final sea mejor. Evidentemente solo me interesa la chica, así que lo primero que voy a hacer es convertir la capa fondo en capa normal con doble clic, crear una capa aquí debajo, rellenarla de negro con Alt borrar u opción suprimir, ya que tengo el negro como color frontal, y a continuación aplicar una máscara de capa en la foto e ir pintando de negro con opacidad del 100% y dureza del 0%. Cuando ya me voy acercando al sujeto, o la sujeta en este caso, reduzco el tamaño del pincel, aunque realmente no me hace falta crear una máscara súper precisa. Lleva ropa oscura, el cabello no es claro y se integra fácilmente con el fondo. Para rematar mejor algunas zonas de transición, bajo la dureza del pincel al 50% y voy pintando hasta que el resultado me satisfaga. Bueno, ahora que ya tengo preparada la imagen, voy a empezar con la técnica principal del efecto, en la cual voy a combinar trazados de la pluma con estilos de capa. Antes de nada tengo que definir la imagen como motivo, para lo cual vengo a edición, definir motivo. Le pongo el nombre que me parezca, me da lo mismo, y a continuación creo una capa nueva y la relleno de cualquier color, negro como antes, por ejemplo, con Alt borrar u opción borrar, y después hago doble clic en un espacio vacío de la capa en la paleta de capas para que se abra esta ventana de opciones donde voy a asignar unos estilos de capa. En primer lugar vengo a sombra y le aplico los parámetros que veis aquí en sombra paralela, aunque son unos parámetros que realmente luego tendré que modificar según cómo vea el efecto, pero bueno, lo importante es activar la sombra. Después vengo a superposición de motivo y aquí en esta opción, en esta ventanita desplegable de aquí, selecciono el motivo que definimos antes. El motivo por el que llené la capa de negro es que si estuviera vacía estos estilos de capa no se verían. Como el motivo es del mismo tamaño que la imagen, en cuanto lo he elegido ha llenado perfectamente la pantalla y parece que no haya hecho nada. Pero ahora cuando le pongamos una máscara vectorial a la capa veremos el efecto de la sombra. Antes de seguir voy a aceptar y a duplicar esta capa varias veces para que de este modo ya tenga preparadas capas a las que aplicarles máscaras y no tenga que volver a hacer todos estos pasos. Bien, ahora selecciono la pluma y con la opción trazado seleccionada aquí arriba comienzo a crear un trazado, en este caso, alrededor de la boca. Voy colocando los puntos, trazando curvas que sean más o menos suaves y cuando haya terminado el trazado voy a quererlo añadir como máscara vectorial en la capa actual. Para conseguirlo hay varias posibilidades. Una es venir al menú capa, seleccionar máscara vectorial, trazado actual, y la otra, la que voy a utilizar, es hacer control clic o comando clic aquí. Y al hacer control clic, como veis, me ha creado una máscara vectorial y veo el efecto de la sombra paralela que había aplicado antes. Por supuesto, como es un trazado, puedo retocarlo o modificarlo en cualquier momento sin ningún problema. A continuación vengo a la capa inferior, que es una de aquellas que dupliqué antes, y de nuevo con la pluma
voy a crear un trazado que luego añadiré como máscara vectorial. El proceso es todo el rato lo mismo, es muy repetitivo, así que voy a hacer uso de mis superpoderes para acelerar el desarrollo de la acción y que esto sea un poquito más llevadero. Como veis y como acabo de decir, es una y otra vez ir yendo a la siguiente capa, crear un trazado, aplicarlo como máscara vectorial y vuelta a empezar. De vez en cuando podemos entrar a editar los estilos de capa haciendo doble clic para cambiar la sombra en algún sitio, hacerla un poquito más amplia o un poquito menos. También podemos, por descontado, reeditar cualquier trazado que quizás al añadir los demás veamos descompensado o queramos modificar. También podemos reordenar las capas cuando haya trazados que se superponen, porque de esta forma podemos elegir qué trazado se ve encima de cuál. Y si en algún momento, para valorar cómo está quedando, nos estorba la superposición de la línea del trazado, recordad que pulsando Control H o Comando H en Mac podemos ocultar temporalmente la visualización de estas líneas del trazado, pero que no se os olvide que lo habéis ocultado, porque si no pasa como cuando uno oculta una selección y se le olvida y luego no sabe qué es lo que está pasando. Bueno, esto ya casi está terminado, incluso siendo acelerado y siendo un ejemplo y una cosa rápida, ya veis que da mucho trabajo, así que imaginaos para llevar a cabo una obra como las que vimos al principio en el enlace del artista italiano. Bueno, esto ya está. Y ahora lo que voy a hacer es meter todas estas capas en un grupo. Antes de eso, un truco. Como sabréis, si hago clic en este icono, puedo ocultar un estilo de capa, pero lo que quiero es ocultarlos todos. Para ello, puedo hacer Alt-clic u Opción-clic en dicho icono y vemos cómo de esta forma se guardan todos los estilos de capa y ocupan menos espacio. A continuación, hago clic en la primera capa, mayúsculas clic en la última y las arrastro al icono de la carpetita para meterlas en un grupo. También puedo pulsar Control G o Comando G. Le voy a poner de nombre formas principales y voy a aceptar. Bueno, ahora voy a crear las formas secundarias, unas formas pequeñas que asomen por debajo de las primeras. Voy a borrar esta capa que ya no me hace falta y voy a seleccionar la pluma. Solo que esta vez voy a cambiar de trazado a forma, porque voy a crear capas de forma. El color lo dejo en negro, contorneado que no tenga, y a continuación ya puedo comenzar a crear alguna de estas formas, que serán formas más pequeñitas, e intentaré que asomen como por debajo de las principales. Por eso tengo la capa por debajo del grupo de las formas principales. Ahora le voy a aplicar estilos de capa, haciendo doble clic para que se abra esta ventana. Empiezo por marcar la sombra paralela. Ahora no se ve muy bien porque tendría que haber cogido otro color en vez del negro, pero bueno, si no lo puedo ajustar luego en cada caso. Ahora vengo a superposición de motivo y aquí selecciono una textura diferente, en este caso la de granito gris que viene incluida por defecto en Photoshop. Si no la vierais, haced clic aquí y venid a restaurar motivos o bien elegid uno de los otros motivos que vienen incluidos con el programa. Yo voy a dejar este y en tercer y último lugar en lo que se refiere a estilos de capa voy a hacer clic en superposición de degradado y voy a crear dos degradados. Para ello, en primer lugar, voy a asegurarme de tener seleccionado un degradado sólido como este y ahora hago clic en el propio degradado para que se abra esta ventana en la cual pulso doble clic en el primer color para elegir el blanco y luego hago de nuevo doble clic en el último color para elegir un tono medio magenta. Voy a buscar un tono que piense como este que puede encajar bien con la imagen y una vez lo tengo, cierro esta ventana del selector de color y le pongo un nombre a este degradado. Le voy a poner degradado 1 y pulso en nuevo para que me lo guarde, porque lo quiero reutilizar. Acepto y ahora voy a crear otro degradado. El blanco lo dejo igual, el color de aquí lo voy a cambiar, hago doble clic para abrir el selector y ahora voy a buscar un tono más bien, un poco más marronáceo. Este puede estar bien. Acepto y también lo voy a guardar, en este caso, como degradado 2. Pulso en nuevo, acepto y ahora voy a trabajar ya con este degradado, voy a seleccionar radial. Si quiero puedo situarlo haciendo clic directamente en la capa para indicar cómo quiero que se distribuya el degradado. También puedo jugar con la escala para acabar de configurar su aspecto y muy importante lo pongo en multiplicar para que se combine con la textura que he aplicado antes. Acepto para salir de los estilos de capa. Y a partir de aquí voy a ir repitiendo el mismo proceso. Creo otra capa de forma, como la que voy a crear ahora, y cuando la tenga creada le copiaré los estilos de capa de la capa anterior. Esto puedo hacerlo, como veremos ahora,
pulsando Alt u Opción y sin soltar arrastro los efectos, los estilos de capa a la otra capa y se copian. Ahora puedo hacer doble clic para editarlos y cambiar un degradado por otro. Voy a ir jugando más o menos con estos dos. Lo acabo de situar, acepto y vuelvo a comenzar. Lo voy a mostrar ya acelerado, creo otra capa, le copio los estilos de capa de la capa anterior, los modifico según vea oportuno, creo otra, modifico las capas, las arrastro una por encima de la otra o por debajo según si quiero cambiar qué forma se ve por encima de las demás. Incluso podría irme al grupo de formas principales y meter alguna por ahí dentro si quiero que aparezca en algún lugar concreto, pero bueno, la idea básicamente es ir creando formitas. Aquí tampoco es que me haya esmerado demasiado, pero supongo que sirve para ver el resultado. Y cuando termino, vuelvo a hacer lo mismo de antes. Alt clic u opción clic en el icono de estilo de capa para ocultarlos todos. Y ahora clic en la primera, mayúsculas clic en la última capa, para meterlas todas dentro de un grupo que voy a bautizar como formas secundarias. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es crear una capa vacía aquí encima y le voy a poner de nombre pincel acuarela porque voy a pintar en esta capa con estos pinceles que podéis ver aquí que imitan trazos de acuarela y que podéis descargar gratuitamente desde la dirección que aparece sobre impresa. Bueno, yo voy a seleccionar cualquiera de estos pinceles y con color negro voy a ir pintando en esta capa que se encuentra entre la foto que me sirve de base y lo que he creado por encima para que estos trazos o estos dibujitos me queden como emparedados, digamos, entre estos dos niveles de la composición del documento. Por supuesto, si en algún sitio pinto y se me sale, pese a estar entre estas dos capas, hay algo que se superpone a un elemento que no quiero que quede cubierto, le pongo una máscara de capa, como acabo de hacer, y con un pincel normal pinto de negro para ocultar la parte del trazo que se me ha salido. Bueno, lo hago de forma más o menos así improvisada. Aquí, por ejemplo, no quiero que me pinte encima de la parte del cuello, así que voy a pintar de negro en la máscara de capa. Y voy pintando, ahora estoy pintando de negro, pero también con la tecla Alt u Opción puedo tomar una muestra de color como acabo de hacer. Y ahora cambio de pincel. Y pinto con otro color, con alguno de los colores que tenga la imagen, como este marrón de aquí, por ejemplo. Voy a utilizar otro pincel, este de aquí, por ejemplo. Todos son bastante parecidos, pero no está de más ir cambiando para evitar que se note mucho que siempre es el mismo patrón. Vamos a pintar un poquito por aquí también. Tendré que venir a la máscara de capa y ocultar la parte que ha manchado que ha tapado un poquito del vestido. Pinto con dureza bastante alta porque si no va a quedar difuminado el borde y quiero que quede bien. Vamos a ver, elijo este otro pincel. Este voy a crear una capa por encima porque quiero pintar encima de estas formas y si no, no voy a poder. Así que, a ver, así pienso que puede quedar bien. Si pinto en este nivel con un pincel como voy a pintar ahora, puede que también me pase lo mismo, que pinte la parte que no quiero pintar. Hago lo mismo, pongo una máscara de capa y borro esta parte. Quizás este trazo estoy pensando haberlo hecho en la capa de abajo, pero bueno, es igual. Ya acabo de borrar por aquí y más o menos ya tengo el mismo resultado. Le voy a poner nombre a la capa para que no se me olvide qué es, pincel 2. Y a esta la voy a llamar pincel 1. Y voy a dar por terminada esta fase de los pinceles. Pero no hemos terminado todavía el tutorial, por supuesto, así que creo otra capa vacía, la coloco encima de las demás y la bautizo como textura orgánica, por ponerle algún nombre, porque la voy a utilizar para aplicar esta otra textura que voy a abrir en un documento aparte y que he dibujado a mano y he escaneado para que la podáis descargar desde photoshopeando.com/recursos, ya que la que yo habría utilizado es de pago y no puedo difundirla y tampoco quiero que os quedéis sin saber dónde encontrar una textura igual. También sirve de paso de muestra de que se pueden dibujar texturas, escanearlas y luego utilizarlas en Photoshop. Esto no requiere demasiado rato, es una cutrada y más o menos ya da el pego. Fantástico, pues vamos a seleccionar una porción bastante generosa de esta textura y con Control C, Comando C o Edición Copiar, voy a copiar este trozo de la textura para poderla pegar con Edición Pegar o Control V, Comando V en mi imagen. Ahora cambio el modo de fusión a multiplicar para librarme del color blanco y pulso Control T o Comando T para empezar a transformarla, redimensionarla, rotarla, deformarla si hiciera falta e intentar que encaje lo mejor posible en la parte de la imagen donde quiero colocarla. Como veis, voy experimentando hasta que encuentro la posición, luego le aplico una máscara de capa, pinto para borrar lo que sobra porque he cogido un trozo demasiado grande
y intento recorrer tanto los contornos de la forma como algunos contornos de la propia textura y luego vuelvo otra vez a la textura, vuelvo a copiar un trozo un poco a ojo, más grande o más pequeño según piense que voy a necesitarlo, lo pego otra vez con control V, lo roto, lo deformo, le pondré una máscara también para borrar la parte que sobre y voy trabajando de esta forma. En este caso lo hago así y no lo defino como motivo como hice antes u otro de los métodos que podría utilizar, en parte por mostrar otra forma de hacerlo, pero también porque para el trabajo que estoy haciendo ahora me interesa más tener toda la libertad posible para deformar, distorsionar, recolocar, y eso lo puedo hacer mejor siguiendo este sistema, aunque al fin y al cabo, como siempre, para gustos colores y cada cual que lo haga como le venga mejor. Bueno, voy a terminar de ocultar en la máscara esta parte de la mano que se sale y voy a aplicar la textura en un par de sitios más, pero voy a pasar directamente al resultado final de esta fase para que no nos estemos hasta mañana. Y voy a juntar todas estas capas donde tengo la textura orgánica. Hago clic en la primera, mayúsculas clic en la última y voy a capa, acoplar capas para fusionarlas en una sola. Tengo que volverle a poner otra vez el modo multiplicar que parece que lo ha perdido por el camino. Ya está. Y también voy a venir a filtro, desenfoque gaussiano para aplicarle un pequeño desenfoque ya que la textura está demasiado nítida en comparación con la foto y de esta forma se integrará mejor. Le pongo de nombre textura orgánica a la capa, que con tanta historia también había perdido el nombre original, y ya he terminado esta parte. Ahora voy a pasar a unos ajustes finales, el primero de los cuales consiste en venir a la capa donde tengo mi fotografía original, la que me sirve de base, esta de aquí, y bajarle un poco la opacidad para que se vea más el negro de fondo y se separe más del resto de formas que hemos creado. A continuación creo una capa nueva encima de la capa negra, una capa que me va a servir de fondo, le pongo el nombre, y en esta capa voy a pintar rápidamente para no perder ya mucho más tiempo porque veo que esto se alarga mucho. Voy a pintar con los pinceles de acuarela, con algunos colores que combinen bien con la imagen, busco algún color que piense que combina bien, y a partir de aquí no tiene gran secreto, es ir haciendo clics, cambiando de color y de vez en cuando rotando el pincel. Luego le añadiré un poquito de ruido y también lo desenfocaré. El asunto es darle un poco de textura o de calidad al fondo y luego bajarle la opacidad para que simplemente se insinúe y no sea un simple fondo negro, sino que sea una cosita un poco más elaborada. Evidentemente es un poco prueba y error hasta que veamos algo que nos satisfaga. Con esto ya casi estaría terminado. Quiero añadir una pequeña técnica adicional que pensaba explicar mejor, pero veo que si no esto va a durar media hora, así que la explico un poquito rápido para los que quieran ser alumnos aventajados. En primer lugar tengo que venir a la capa que me sirve de fondo fotográfico, digamos, y duplicarla con control J o comando J. Ahora creo una nueva capa debajo de esta duplicada y manteniendo pulsada la tecla Alt u Opción me sitúo entre las dos capas y hago clic para aplicar la capa superior sobre la inferior como máscara de recorte. Ahora hago clic en un espacio vacío de esta capa, aplico un efecto de sombra paralela con unos parámetros como estos, acepto y a continuación me dirijo a la herramienta pincel donde voy a seleccionar el pincel de abanico redondeado, este que podéis ver aquí. Hago clic en este pincel para activarlo y ahora veréis que con este pincel puedo realizar un trazo, no me acaba de gustar. Voy a pulsar F5 para ir a la paleta de pinceles y le voy a bajar el valor de cerdas, que suena un poco de cachondeo, pero ya sabéis que son los pelos del pincel. Le bajo las cerdas para que en vez de una pocilga esto sea algo un poquito más fino, así me gusta más. Y podéis ver que puedo hacer unos trazos que también tienen una calidad bastante interesante. Como de costumbre, le atizo una máscara de capa y borro las partes que salen con un pincel normal hasta dejarlo más o menos a mi gusto. Le reduzco un poquito la opacidad para acabar de graduar el efecto y ahora sí que tengo ya que terminar porque ando cerca de los 20 minutos que no quería rebasarlos y estoy a punto de pasar de invitado del canal a secuestrador del canal. Así que espero que os haya parecido interesante y sobre todo que más que el resultado concreto que hemos obtenido aquí y que variaría cada vez que volviéramos a aplicar la técnica, espero que más que eso os quedéis con estas herramientas y con las ganas de experimentar y tratar de hacer cosas nuevas. Nada más, solo me queda invitaros de nuevo a visitar mi canal y por supuesto despedirme de Ildefonso, a quien le agradezco sinceramente que me haya dado la oportunidad de participar en un canal de tanta calidad como el suyo. Gracias Ildefonso, gracias youtubers y hasta otra.